Muy bienvenidos a todos ustedes a la segunda noche de nuestra misión parroquial. Si conocieras el don de Dios. Si no lo han hecho todavía, si pueden en este momento poner en modo de silencio todos sus teléfonos celulares. Y si suenan durante la plática, pues hacemos una Ave María. También en este momento vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí, quedamos de pie, por favor, para empezar con el Evangelio. Esta plática se llama La Iglesia, Cuerpo y Esposa de Cristo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Regocijemos en el triunfo de la iglesia. En este evangelio que acabamos de escuchar, tenemos una de las enseñanzas de Jesús que ofrece tanto consuelo, tanto ánimo, tanta esperanza. Es la enseñanza que la iglesia de Jesús, que los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Lo mucho que trata Satanás y sus demonios de destruir a la iglesia de Jesús saldrá con éxito. Siempre va a existir. Y este triunfo de la iglesia, pues es de la iglesia que Jesús llamó mi iglesia. Si vamos a compartir la alegría del triunfo de la iglesia, hay que asegurarnos que estamos viviendo como miembros de esa iglesia, la cual Jesús llamó mi iglesia. Hay un malentendimiento muy común en el mundo acerca de la palabra iglesia. Muchos piensan que cuando Jesús refería a la iglesia, que solo estaba refiriendo a todos los cristianos por todo el mundo, todos los que creen en Jesús como Salvador y Señor. No importa que no están unidos, no importa con cuál grupo de cristianos queremos asociarnos, o si ni siquiera queremos asociarnos con un grupo,
a menos que las personas creen en Jesús como Salvador y lo tratan seguir según su propia interpretación de la Biblia, se puede considerar como miembro de esa iglesia. Pero esta es una idea muy fuera de la Biblia. Es una idea de la iglesia muy contra la Biblia. Podemos dar un resumen del entendimiento bíblico de iglesia diciendo que la iglesia es el pueblo elegido de Dios bajo alianza, ley y liderazgo. Lo repito, la iglesia es el pueblo elegido de Dios bajo alianza, ley y liderazgo. Es una frase larga, pero vamos a verlo cada parte. Así, primero, el pueblo elegido de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando leemos la Biblia, cuando examinamos toda la historia salvadora en la Biblia, reconocemos que después que la comunión entre Dios y la humanidad fue rota por el primer pecado, Dios, actuando para la salvación de la humanidad, siempre trataba con la humanidad de una manera muy específica. Él siempre escogía para sí mismo, entre todos los pueblos del mundo, un pueblo elegido, un pueblo suyo, un pueblo elegido. Y este pueblo de Dios tenía un nombre especial en la Biblia. Dios llamaba a su pueblo su Kahal. Es la palabra en hebreo. Kahal se usa más de 200 veces en la Biblia para referir al pueblo de Dios. Luego, cuando la Biblia fue traducida a idioma griego, esa palabra Kahal llegó a ser eclesia. Pero luego tenemos nuestra palabra en español, iglesia. Así, para entender lo que te quería decir Jesús con la palabra iglesia, hay que entender muy bien la palabra Kahal en el Antiguo Testamento. Así, Kahal refería a los elegidos de Dios, su pueblo. Y Dios consagró a su pueblo, los tomó aparte para Él mismo, por entrar en una alianza con ellos. ¿Qué es una alianza? Una alianza es un vínculo sagrado entre personas. Es una relación personal de pertenecer totalmente el uno al otro. Hablamos de la alianza de matrimonio, ¿verdad? El esposo y la esposa dan su consentimiento pertenecer el uno al otro como esposo y esposa hasta que la muerte nos separe. Así fue la relación entre Dios y su pueblo Israel. Hablan los profetas como un matrimonio. Dicen, ustedes serán mi pueblo, Dios hablando por ellos. Ustedes serán mi pueblo y yo seré tu Dios. Y dice eso tantas veces, como una pareja. Ustedes serán mi pueblo, yo tu Dios. Y luego dice Isaías, Israel, tu creador es tu esposo. Así, alianza. Pero para tener esta alianza, esta relación de pertenecer personalmente a Dios, había requisitos. La palabra ley, ahí entra. Pueblo elegido de Dios bajo alianza, ley y liderazgo. La palabra en hebreo para ley es berif. Y esta palabra berif significa que en esta relación algo se debe de los dos lados. Hay obligaciones mutuas en esta relación. De parte de Dios, Él prometía proteger a su pueblo Israel. Él prometía bendecirlos y ayudarlos a florecer. Y de parte del pueblo de Dios, la gente prometían a Dios guardar sus mandamientos, guardar la ley de la alianza. Y las leyes de la alianza no solo incluyeron leyes morales como los 10 mandamientos, también incluyeron leyes ceremoniales
cómo adorar a Dios, cómo dar culto al Dios verdadero. Así tenían que ofrecer varios sacrificios. También había leyes, regulaciones de dieta, lo que podían comer o no comer. Así no podían comer puerco en esos días. Y todas estas leyes, por observarlas, la gente estaba mostrando que pertenecían al Dios verdadero. Estaban expresando su rechazo de los dioses paganos y falsos de las otras naciones. Así, ley, alianza, pero también liderazgo es otro elemento del cajal de Dios, de la iglesia de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios siempre trataba con su pueblo a través de un hombre, un líder elegido por Dios, que era como representante de Dios, como cabeza visible del pueblo. Y muy interesante esto, muy importante esto, si alguien no quería observar las leyes de la alianza, si no querían someterse a los líderes puestos por Dios, fueron cortados del pueblo de Dios. No se podían considerar miembros del cajal de la iglesia. La iglesia en el Antiguo Testamento no se trataba de todos los creyentes en Yahvé que están tratando de seguirlo a su manera, con su propia interpretación de la Torá. No. El pueblo de Dios, su iglesia, su cajal, siempre fue un pueblo unido en tres cosas: fe, culto y gobierno. Todos compartían las mismas creencias reveladas por el Dios verdadero. También el mismo culto, cómo adorar a Dios. Todos hicieron los mismos sacrificios. Otra ley que tenían que observar era circuncidar a los hombres varones el 8º día. También todo el pueblo de Dios sometían a los mismos líderes. Por eso podrían ser reconocidos por todo el mundo como un pueblo unido. Y una cosa más que vemos es que hubo una progresión de alianzas en el Antiguo Testamento. Con cada alianza hay los mismos elementos: pueblo elegido de Dios, bajo alianza, ley y liderazgo, pero con cada nueva alianza hay más personas involucradas. Primero fue la alianza con Adán y Eva. Al principio fue una pareja casada. Luego una alianza con Noé y con su familia, su esposa, sus 3 hijos, sus esposas. Luego la alianza con Abraham, que fue no solo una familia, sino todo el tribu. Hasta los sirvientes de Abraham fueron circuncidados. Luego la alianza con Moisés, ya tenemos toda una nación. Luego la alianza con el rey David, todo un reino. Y la alianza con David fue renovado con su hijo Salomón, pero después de eso, ¿qué pasó? Mucha idolatría, muchos pecados. Así el pueblo de Dios y los reyes rebelaron contra la alianza con Dios. Rechazaron su alianza con Dios. Así Dios los dejó caer en las manos de sus enemigos. Y Dios no terminó la historia ahí. Dios no repudió a su esposa Israel. Los profetas hablaban del pueblo de Dios como una mujer infiel, como esposa infiel que había actuado como prostituta con varios amantes. Pero Dios dijo que no iba a repudiar a su iglesia, iba a renovar su alianza con su esposa, con su pueblo Israel. Y no solo iba a renovar la alianza, sino que iba a instituir una nueva alianza, una nueva y eterna alianza, que no solo iba a ser bendición para los de Israel, sino iba a ser bendición y salvación para todo el mundo. Dijo en el profeta Amós que iba a reconstruir el reino de David. Así, cuando Jesús viene como el Mesías, y Él está hablando de una iglesia,
de un cajal. Esto es lo que significa un nuevo pueblo elegido de Dios bajo alianza, ley y liderazgo. Va a ser el nuevo reino de David, porque Jesús es hijo de David. Y este nuevo reino no solo va a estar presente aquí en la tierra, sino también un reino celestial. Y Jesús muestra que hay continuación, que esta nueva alianza, esta nueva iglesia, nuevo cajal, no es quebrar y olvidar de todo lo pasado. No, Él muestra la continuación por escoger a 12 hombres como los primeros líderes de su iglesia. El pueblo de Israel fue fundada sobre los 12 tribus de Israel. Así Jesús escoge 12 apóstoles, los primeros líderes de su iglesia, para mostrar, es el nuevo reino de David, nuevo Israel. Y como todas esas alianzas fueron pueblos de Dios unidos en fe, culto y gobierno, también la iglesia de Jesús debemos esperar que va a ser una iglesia unida. Una sola iglesia unida por creencias, las mismas, también con la misma adoración, los sacramentos, y también el mismo liderazgo, el Papa, los obispos, sucesores de los apóstoles. Así ya todo empieza a tener más sentido. ¿Y dónde encontramos esto en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Siempre debemos poder mostrar a nuestros amigos que quieren saber más de la iglesia, ¿dónde está todo esto? En Mateo capítulo 18, versículos 15 y lo que sigue, Jesús dice: si tu hermano peca contra ti, vete y corrígele a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no escucha, toma entonces contigo a 1 o 2, para que cualquier asunto quede firme por la palabra de 2 o 3 testigos. Si no quiere escucharlos, díselo a la iglesia. Y si tampoco quiere escuchar a la iglesia, tenlo por pagano y publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué revela esto? Que cuando hay discusión, cuando hay desacuerdo, hay una iglesia que tiene la autoridad para decir quién tiene la razón. Estoy diciendo a mi hermano o amigo, estás pecando contra mí. Él dice, yo no creo que es pecado. Contradicción. ¿A dónde vamos? Díselo a la iglesia. Y Jesús no dice, díselo a una iglesia o unas iglesias o su iglesia favorita. Sería muy conveniente poder decir, pues vamos a mi iglesia a ver lo que dicen allá. No, Jesús dijo, díselo a la iglesia. La iglesia. En su mente solo hay una iglesia con esta autoridad. Autoridad dada por Dios para decir, tú un creyente está viviendo como un no creyente. Y hasta este poder de excomunicar. Dice, tenlo por pagano y publicano. Quiere decir, trátalo como alguien que no está viviendo bajo las leyes de la alianza, como alguien cortado del pueblo de Dios. Y esto es con esperanza que se va a arrepentir y regresar. Y también entendieron en atar y desatar el poder de hacer leyes para todos los miembros del reino de Dios. En el Evangelio de Juan también escuchamos el deseo de Jesús para una sola iglesia. Es la noche antes de morir. En Juan capítulo 17, Jesús está orando con mucho fervorosamente a su Padre. Y dice, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Lo dice 4 veces, que sean uno. Y esta unidad que exprese
es una unidad tan profunda, como tú y yo somos uno, dice. Quiere que seamos tan unidos como la Santa Trinidad en el cielo. ¡Wow! Esa es una meta muy alta para nosotros seres humanos caídos. Pero eso quiere Dios, eso quiere Jesús, que seamos uno. Dice que sean consumados en la unidad. Así que seamos perfectamente uno. ¿Cómo debe estar quebrado el corazón de Jesús ver a los cristianos alrededor del mundo tan divididos? ¿Cuántas denominaciones? Más de 40,000 denominaciones de cristianos por todo el mundo, todos diciendo que están siguiendo a Jesús, pero tantos con ideas contradictorias. Esa no es la iglesia. ¿Y cómo sabemos cuál? Entre todas las iglesias del mundo, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es su iglesia, la iglesia de Cristo? Hay una frase antigua en latín: ubi Petrus, ibi ecclesia. Quiere decir, donde está Pedro, ahí está la iglesia. Jesús, entre todos sus apóstoles, dio a Pedro el papel de ser pastor jefe en la tierra. Esto encontramos en el evangelio que acabamos de escuchar al principio. Dice la pregunta Jesús a los apóstoles: ¿quién dicen que soy yo? Y ellos dicen, pues, una opinión popular de la gente: Jeremías, Elías, Juan Bautista, otros profetas. Así vemos tantas ideas estúpidas, porque todas esas personas estaban muertas. Pero así es lo que pasa cuando votamos por nuestras creencias, todas estas creencias falsas. Esto es lo que pasa cuando los seres humanos caídos tratamos buscar la verdad sin la ayuda de Dios. Por esta naturaleza caída, tenemos tendencia a equivocarnos cuando estamos buscando la verdad o lo que es bueno para nuestras familias y amistades. Pero Jesús sigue diciendo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y San Pedro, inspirado por Dios, dice: tú eres el Cristo, eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Y qué responde Jesús? No te ha revelado eso ni la carne ni la sangre. ¿Qué está diciendo? Esto no viene de tu naturaleza caída. Esta no solo es una buena adivinanza. No te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si Dios Padre revela la respuesta a alguien, esa persona no puede equivocar. Y sigue diciendo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y notamos lo que acaba de pasar. Jesús acaba de cambiar el nombre de Pedro desde Simón a Pedro. Cambio de nombre. Eso es algo muy importante en la Biblia. Podemos recordar en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, cuando Dios inicia una alianza con Abraham, cambia su nombre a Abraham. Y cuando Dios cambia el nombre de alguien, es muy importante. Este nuevo nombre significa un oficio, un papel importante que va a tener este hombre en la alianza. ¿Qué significaba Abraham? Que él iba a ser el padre de una multitud de naciones. Y ahora Jesús está estableciendo la nueva y eterna alianza universal y cambia el nombre de Simón a Pedro. Le está dando un oficio, un papel importante que va a continuar durante toda la alianza. ¿Qué es ese papel? Pedro va a ser la piedra de unidad, la unidad de la iglesia de Jesús. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muchos cristianos dicen: no. Esa no es la interpretación correcta.
Jesús solo estaba diciendo que iba a edificar su iglesia sobre la piedra de fe que Pedro acaba de expresar en su divinidad. Así, solo necesitamos aceptar a Jesús con fe como nuestro Salvador personal. Pues esa interpretación no funciona, porque cuando seguimos leyendo, claramente Jesús no estaba refiriendo a una confesión de fe cuando dice esto. Sigue hablando y dice: tú eres Pedro, te daré a ti las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que tú desates sobre la tierra quedará desatado en el cielo. Usa la palabra tú. En griega es muy claro que está hablando a una persona, no está refiriendo a una confesión de fe. Así está dando Pedro poder, haciéndolo pastor jefe en la tierra. Y en otras partes de la Biblia encontramos esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, después de la resurrección, Jesús da a Pedro la oportunidad de hacer reparación por las 3 veces que lo había negado. Así 3 veces lo pregunta: Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y cada vez que él dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, Jesús le da un mandato cada vez, así 3 mandatos. Dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús dijo: habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pues naturalmente pensamos de Jesús como el pastor, el único pastor, pero aquí está Jesús dando a Pedro el cuidar de su rebaño. Así Pedro es pastor jefe en la tierra. Y porque el reino de Jesús, esta nueva iglesia, tiene que continuar hasta el fin de los tiempos, esta autoridad de Pedro sigue en sus sucesores, los santos papas, y la autoridad de los apóstoles sigue en los obispos hasta el tiempo de hoy. Por eso creemos que el santo papa y los obispos alrededor de él llevan autoridad suprema en la iglesia. ¿Dónde habla la Biblia de papa? ¿Dónde encontramos la palabra papa? En el libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22, hay una profecía del Mesías y de un cambio de poder en el pueblo de Dios. Y dice Dios de la persona que va a llevar el poder en el nuevo reino de Dios, dice: Él será padre para los habitantes de Jerusalén. Dice Jesús que va a poner las llaves sobre su hombro. ¿Y qué es otra palabra para padre? Papa. Así ahí encontramos el Santo Papa, que va a ser padre para los habitantes del Nuevo Jerusalén, la iglesia. En Juan capítulo 13, versículo 20, Jesús nos da una prueba importante. Dice: en verdad les digo, quien recibe al que yo envíe, a mí me recibe. Y quien a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Así, con esto tenemos una prueba que podemos usar con cualquier persona que está tratando de enseñarnos de la Biblia, del cristianismo. Podemos hacer la pregunta: ¿quién envió a usted? ¿Quién envió a usted? ¿Usted fue enviado por alguien quien fue enviado? ¿Por alguien enviado por los apóstoles enviados por Jesús? Eso quiere decir la palabra apóstol, enviado. Así, nuestra iglesia es apostólica, decimos en el credo. Quiere decir que nuestros líderes vienen de una cadena sin quebrar de sucesión apostólica. Los apóstoles impusieron sus manos sobre ciertos hombres para hacerlos obispos y sacerdotes hasta el día de hoy. Yo fue ordenado sacerdote por las manos de obispo Ricken en Green Bay, Wisconsin. Él fue ordenado obispo por las manos de
el Santo Papa Juan Pablo II. Y eso va directamente a Pedro. Así, ¿quién envió a usted? Y los católicos en la iglesia primitiva, en esos primeros siglos, regocijando que esta alianza ya no solo era para los judíos, sino para todo el mundo. Todos estaban invitados a esta iglesia, alianza universal. Empezaron a referir a la iglesia de Jesús con la palabra en griega para universal. ¿Qué era esa palabra? Católicos. Y así por 1500 años, ser miembro de la iglesia de Jesús, ser cristiano, era ser católico. Luego hubo mucha división. Y Jesús dio una promesa muy importante acerca de su iglesia. Dijo que iba a enviar el Espíritu de la verdad para guiar a su iglesia a toda verdad. ¿Dónde está en la Biblia? En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús dice, el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Hay personas que dicen, no podemos saber en realidad lo que Jesús dijo e hizo más de 2000 años atrás. No, es como ese juego llamado teléfono. Si tenemos una línea de personas, 20 personas, y contamos en voz baja una historia a la primera persona y luego se lo cuenta a la otra persona y hasta el final, al final tenemos una historia completamente diferente. Pues eso sería posible, excepto que Jesús nos asegura que eso no va a pasar, porque el Espíritu Santo les recordará de todo lo que les he dicho. Es la promesa que con la ayuda del Espíritu Santo, los apóstoles en su transmisión de la palabra, de la revelación de Jesús, iban a poder transmitir fielmente, sin error, la misma revelación que Jesús les había encomendado. Así decir que nuestra iglesia es apostólica, al mismo tiempo, es decir, nuestras creencias son las mismas que los apóstoles. Y muchos protestantes que han empezado a estudiar los padres de la iglesia primitiva llegan a encontrar que las creencias fueran muy católicas. Así, la promesa de la sagrada tradición, eso es lo que llamamos esta transmisión viva de la palabra de Dios por los apóstoles hasta nuestro tiempo, es la sagrada tradición. Y creemos que junto con la Biblia, la sagrada tradición y la autoridad enseñadora de la iglesia, tenemos la misma revelación de Jesús. Algunos dicen, solo necesitamos la Biblia. Sola Escritura es la única autoridad que necesitamos como cristianos para nuestra fe. Un error muy grande. Es una enseñanza que no se encuentra por ningún lado de la Biblia. Otra idea muy contra la Biblia. La Biblia misma nos advierta que se puede malinterpretar. En la segunda carta de San Pedro, en capítulo 3, versículo 16, está refiriendo a las cartas de San Pablo y dice, en ellas hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, lo mismo que hacen con las demás escrituras para su propia perdición. Así hay que recordar, hay que reconocer que con esta naturaleza humana caída, no solo tenemos tendencia a equivocarnos cuando buscamos la verdad, aún después de que Jesús nos ha dado la verdad, tenemos la tendencia a desviarnos de la verdad. Mientras estamos pasando la fe a nuestros hijos, tenemos la tendencia a quitar de las enseñanzas de Jesús, la tendencia a malinterpretar o torcer sus enseñanzas. Tenemos la tendencia a hacer lo que podemos para tener un cristianismo
más fácil, menos exigente, más conveniente. Y Jesús sabe esto. Jesús, con su intelecto divino y perfecto, no va a pasar por alto el hecho de que si solamente tenemos la Biblia, vamos a tener tantas iglesias como hay interpretaciones de la Biblia. Así, más de 40,000 denominaciones cristianas. Por eso Jesús no solamente nos deja la Biblia, nos envía líderes para interpretar la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 31, hay un hombre leyendo Isaías y él no entiende. Y el diácono Felipe dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él dice, ¿cómo lo voy a entender sin que alguien me lo explique? Así, la Biblia misma enseña que necesitamos a alguien con la autoridad de Dios para enseñarnos. En Juan capítulo 16, versículo 12 y lo que sigue, Jesús dice otra promesa acerca del Espíritu Santo. Dice, todavía tengo que decirles muchas cosas, pero no pueden sobrellevarlas ahora. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. Así, dice, hay cosas que no están listos sobrellevar. ¿De qué está hablando? Pues si Jesús hubiera empezado a hablar de fertilización in vitro, o clonación humana, o la píldora, o células de embrionarias, sí. Pues si células madre embrionaria, si hablaba de estas cosas, los apóstoles habrían dicho, ¿qué? No están listos para nada de eso. Pero cuando viene el momento, el Espíritu de la verdad va a guiar a la iglesia. Así, cuando la iglesia sale con nuevas leyes acerca de nuevas tecnologías, que son buenas o malas, pecados o no, no solo es un grupo de hombres adivinando. Están guiados por el Espíritu Santo. El significativo original de atar y desatar en la Biblia, en el lenguaje original, se puede entender. Lo que ates sobre la tierra ya habrá sido atado en el cielo. Así quiere decir que los líderes de la iglesia están guiados por el Espíritu Santo en estas cosas. Por eso creemos que la iglesia católica, la iglesia de Jesús, no puede equivocar en asuntos de fe y morales. En otros asuntos, pues sí, podría equivocar en deportes o otras cosas, pero en fe, lo que tenemos que creer para nuestra salvación y moralidad, cómo hay que vivir para no perder la salvación, no puede equivocar. Y por eso las enseñanzas de la iglesia no cambian en estos asuntos. Y esto es cierto solo de la iglesia católica. Todas las demás denominaciones, una y otra vez, han cambiado sus enseñanzas. Eso no pasa en nuestra iglesia. Creemos que la iglesia es infalible. No puede equivocar en fe y moralidad. Y un ejemplo muy importante que creo que todos los católicos, todos los cristianos deben saber, es el ejemplo de los anticonceptivos, de cuidarse artificialmente. Hasta los 1930s, todas las iglesias cristianas enseñaban que esto era pecado, que ofendía a Dios. Pero en el año 1930, la iglesia de Inglaterra cambió su enseñanza. Reunieron, votaron y decidieron que no es un pecado. Se puede hacer. Y poco a poco todas las demás denominaciones cambiaron sus enseñanzas. Ahora es casi solamente la iglesia católica que sigue enseñando. No solo es un pecado serio. Y no es bueno para los matrimonios.
En 1968, muchos pensaban que el Santo Papa, el Pablo VI, que él iba a cambiar la enseñanza de la iglesia, que finalmente íbamos a sacar a la iglesia de los tiempos oscuros. Y cuando él salió con su documento Humanae Vitae sobre la vida humana, muchos se sorprendieron cuando él siguió la enseñanza de la iglesia. Y aún contra los avisos de ciertos obispos, él siguió la enseñanza. Y él fue un profeta. Él nos dijo qué iba a pasar si abrazamos y aceptamos los anticonceptivos. Dijo uno, que iba a haber una pérdida de estándares morales, especialmente en cuanto al sexo. Eso hemos visto con la revolución sexual. Muchos creen ya que todo lo que dos adultos quieren hacer detrás de puertas cerradas está bien, no es pecado. También dijo que habría gran pérdida de respeto para las mujeres. Dijo que los hombres iban a llegar a considerarla como simple instrumento de goce egoísta y no como a compañera respetada y amada. Eso también vemos. Tantas mujeres sufriendo por hombres que nunca estaban listos a comprometerse. Tercero, dijo que habría gran pérdida, dijo que habría infidelidad en los matrimonios. Y eso también hemos visto. Tantos matrimonios en crisis, quebrados por infidelidad, mucho más fácil cuando no hay tanta preocupación de un embarazo. Cuarto, dijo que los gobiernos forzarán a la gente a usar los anticonceptivos y esterilizarse. Eso también ha pasado. En China hay partes donde solo pueden tener 2 hijos. Otras partes solo pueden tener un hijo, un bebé. Y si tienen más hijos, a fuerzas hay que abortar los hijos. También el gobierno de los Estados Unidos a veces ha dicho a los países pobres, vamos a enviar y mandar dinero y ayuda solo si aceptan programas de anticonceptivos y esterilización. Finalmente dijo que si aceptamos los anticonceptivos, más fácil vamos a aceptar el aborto. Burlaron de él. Dijeron que era ridículo. Dijeron, ¿qué sabe este sacerdote viejo en Roma acerca del matrimonio? ¿Qué sabe este sacerdote que vive en celibato en cuanto al sexo? Pero todo se ha realizado. ¿Cómo lo sabía? Lo sabía porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús está cumpliendo su promesa. El Espíritu Santo está guiando a su iglesia a toda verdad. Está confirmado en la historia. En Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesús dice, cuando envía a los 72 discípulos predicar en su nombre, dice, quien a ustedes les oye, a mí me oye. Quien a ustedes los desprecia, a mí me desprecian. Así, rechazar las enseñanzas de la iglesia es rechazar a Jesucristo. Muchos no reconocen esto. Hay otro malentendimiento muy común acerca de la iglesia católica. Muchos piensan que la iglesia católica se desarrolló, llegó a formar como solo un grupo humano. Que la iglesia católica solo es una institución humana, organización humana. Como si un grupo de creyentes dijeron, pues sería bueno si nos reunimos en un grupo y tenemos las mismas creencias. Y así se forman equipos de fútbol, así se forman partidos políticos, pero así no se formó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se formó más como un cuerpo viviente. El cuerpo humano empieza con una sola célula, con su propia DNA.
es una nueva vida. Y esta célula se replica y se multiplica tantas veces, y el cuerpo de células, todas las células tienen la misma DNA y están vivificados por un mismo espíritu, que es el alma de la persona, presente desde la concepción. Y todo este cuerpo humano está gobernado por una mente invisible, una inteligencia. Y también está dirigido por una cabeza visible. Reconocemos a la persona por su cara. Así se formó la iglesia. Empezó con una sola célula, Jesucristo. Fue una nueva realidad, el Dios hombre. Y Él replicó esta célula el día de Pentecostés. Antes de eso, los apóstoles estaban chocando en muchas cosas, eran hombres muy egoístas, pero después de venir el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, en todos los miembros de la iglesia ya eran un cuerpo unido. El cuerpo de Cristo es la iglesia y es gobernado por una mente invisible, Jesús en el cielo, invisible, y aquí en la tierra es dirigida por una cabeza visible, el Santo Papa con los obispos. Y como las células de nuestro cuerpo cambian con tiempo, algunos mueren y otros vienen, también los miembros de la iglesia visibles en el mundo cambian. Algunos mueren, otros nacen con el bautismo. Así tenemos células, las personas de la iglesia en el cielo. Hay personas en el purgatorio siendo purificados y hay la iglesia militante aquí en la tierra. Así somos un cuerpo vivo. No solo es una metáfora linda, estamos conectados. Y Jesús muestra la verdad de esto en la conversión de San Pablo. Dice a Pablo, antes era Saúl, y dice: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Quién es, Señor? Soy Jesús a quien estás persiguiendo, dice. Pablo estaba persiguiendo a los miembros de la iglesia cristiana, pero Jesús revela: perseguir a mi iglesia es perseguir a mí. Rechazar a mi iglesia es rechazar a mí, a Jesús. Hay personas que dicen: yo no necesito iglesia. Yo no quiero una iglesia como un obstáculo en mi relación con Jesús. ¿No entienden? La iglesia católica no es un obstáculo en esta relación con Jesús. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Lo mismo que sería ridículo para alguno de ustedes decir: Padre Ricardo, yo no quiero tu boca, yo no quiero tus manos, yo no quiero tu cara como obstáculo en esta misión. Pues, ¿cómo voy a comunicar estas ideas sin mi cuerpo? Es parte de mí. Así lo mismo, la iglesia es Jesús continuado. Es la continuación de la encarnación en el mundo. Tiene la misma misión salvadora de Jesús. Así hay que probar a los que están enseñando. Hemos mencionado: ¿quién envió a usted? Pero si son sacerdotes ordenados en la iglesia de Jesús, hay otra prueba importante. ¿Usted es fiel? ¿Usted es fiel a lo que fue enviado a enseñar y predicar? Porque nuestro enemigo Satanás es muy astuto y él trabaja hasta para infiltrar a la iglesia de Jesús. Si nuestros obispos y sacerdotes enseñan lo que está en la Biblia, lo que está en el catecismo, enseñanza como católica, y no importa si viene de obispo, sacerdote, el papa, no, solo hay que mirar qué es lo que la iglesia siempre ha enseñado sobre fe y moralidad, no cambia. Y Satanás sí, infiltra la iglesia. ¿De dónde viene el escándalo? Yo me sorprendí cuando era seminarista y aprendí de una mujer llamada doctora Bella Dodd. Ella fue un miembro del Partido de Comunistas en los Estados Unidos en los años 1930 y 40.
Luego ella tuvo conversión. El arzobispo Fulton Sheen la llevó a la iglesia católica y ella empezó a luchar contra los comunistas. Y ella dio testimonio ante la casa de los Estados Unidos, investigando a actos contra los no americanos. Dice, en los años 1930 pusimos 1,100 hombres en el sacerdocio para destruir la iglesia desde dentro. Ella dijo que la idea era para que ellos llegaran a ser obispos y encargados de seminarios para empezar a formar una nueva generación de católicos. Ella dijo, yo misma puse unos 1,200 hombres en seminarios católicos. Ya todo empieza a tener más sentido, porque hay parroquias en las cuales no han escuchado un sermón en cuanto al infierno, pecado mortal, moralidad sexual en más de 40 años. Iglesias donde solo reciben un catolicismo tibio, falso, menos exigente. Parroquias a donde nuestros hijos están graduando de escuelas católicas ya no creyendo en Dios. Iglesias donde no hay nada de reverencia para la Sagrada Comunión. De eso viene el escándalo. El Papa San Pablo VI dijo, el humo de Satanás ha entrado a la iglesia. Así escuchamos de escándalos horribles cometidos por sacerdotes, obispos, hasta cardinales, y no solo pecados sexuales, sino crímenes contra los más inocentes. Mucho del tiempo con otros sacerdotes o obispos sabiendo y haciendo nada. Sí, el humo de Satanás ha entrado a la iglesia. Y sí es apropiado enojarnos, reconociendo esta injusticia. Ustedes, los fieles, tienen derecho de esperar santidad de sus sacerdotes. Tienen el derecho de esperar la verdad en las prédicas de sus sacerdotes. Y si no lo reciben, tienen derecho de quejar respetuosamente. Pero que no nos gane la ira. Hay muchos que están siendo consumidos por la ira. No, todavía hay que orar por la iglesia. Sí, reconocemos la gravedad de estos escándalos. Causa la pérdida de almas. Hay muchas personas que dicen, también nuestros hijos a veces dicen, pues así es la iglesia católica. No quiero ser parte de eso. Una iglesia que aprueba de abusar a los inocentes, pero no reconocen que el tipo de hombre que comete estos abominaciones es el tipo de hombre que desde mucho tiempo ha rechazado el catolicismo verdadero, que desde mucho tiempo han rechazado el 6º y 9º mandamientos. Eso es lo que pasa cuando rechazamos las enseñanzas de la iglesia. Empezamos a actuar de acuerdo, pero muchos se van de la iglesia. No es tiempo de ir de la iglesia. Recordamos, Jesús dijo que iban a venir escándalos. Ahí estaba al principio. Judas, un apóstol, traicionó a Jesús. Jesús no tenía que caer en las manos de sus enemigos de manera, pero lo dejó pasar así para enseñarnos. Siempre que estemos en este mundo, sí habrá escándalo, pero no debemos ir. Hay que reconocer, la iglesia sigue siendo la esposa de Jesús. Hay muchas personas que dicen, amo a ti, Jesús, pero odio a tu iglesia. Debes repudiarla y hacemos otra iglesia. O mejor, olvidarnos de iglesias y solo seguir su espiritualidad. No se puede. Jesús nunca se divorciará de su iglesia. Es una alianza para siempre. Ella fue nacida de su lado, traspasado en la cruz como Eva desde el lado de Adán.
Así Jesús va a renovar su alianza, va a seguir purificando su iglesia, hasta castigando a su iglesia para renovar la santidad. Y la iglesia siempre será santa en 4 maneras. ¿Cómo? ¿Cómo es santa con tanto escándalo? Pues siempre será santa en su fundador, Jesucristo, Dios mismo, pureza misma. Segundo, siempre será santa en sus enseñanzas, en la ley moral, los 10 mandamientos y todo. Hay muchas personas que rechazan las enseñanzas, pero si vivimos de acuerdo con las enseñanzas, sí seremos santos con la ayuda de Dios. Tercera manera en que es santa la iglesia, tantos santos en la historia de la iglesia. Muchos se enfocan en los hipócritas de la iglesia, pero hay que leer la vida de los santos. Las personas más santas en el mundo han sido católicos, que han podido amar como Jesús, sirviendo a los más necesitados. Cuarta manera, la iglesia siempre será santa en su poder de santificarnos en los sacramentos, especialmente en la confesión. Aun si ha sido 50 años llenos de pecados mortales y Satanás está diciendo, son míos, ya han cometido pecado mortal, ya van al infierno. La iglesia tiene el poder con Jesús, usando el instrumento del sacerdote, resucitar a esa alma y otra vez llevarlo a Dios Padre. Bendito sea Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que, ¿qué podemos hacer para renovar la iglesia? Una cosa, espero que ya lo están haciendo, sería orar por nuestros líderes. Es uno de nuestros deberes, orar por su párroco, por su obispo, por el Santo Papa. Ayunar por sus necesidades. Reconocemos que Satanás ataca a los sacerdotes más que a nadie. Pero también hay que mirar a nosotros mismos en el espejo espiritual y a ver de qué manera he yo contribuido al éxito de los enemigos de la iglesia. Porque mucho del éxito de los enemigos de la iglesia es porque tantos católicos han sido demasiado listos a coger una fe más fácil, un catolicismo más fácil y ya no luchar contra los pecados. Así, ¿dónde hemos nosotros hecho concesiones en nuestra fe? ¿Hemos abandonado la lucha por la santidad? ¿Hemos abandonado la confesión? ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Una vez estaba saliendo de misa, escuché a un hijo, a un niño preguntar a su abuelita, abuelita, ¿tenemos que ir a misa o es opcional? Ella dijo, sí, tenemos que ir a misa, no es opcional. Él preguntó, ¿por qué papi no va a misa? Ella, tratando de hablar con caridad, dijo, papi está haciendo una decisión incorrecta. ¿Y qué respondió el niño? Yo quiero hacer la decisión de papi. ¿Y qué escuchamos en eso? El niño no dice, yo también quiero hacer una decisión incorrecta. No, porque en la mente del niño, papi no está haciendo una decisión incorrecta. Papi es mi superhéroe. Él no hace errores. No, abuelita es la que está equivocada. Si papi no va a misa, no es que no está cuidando su alma o no está cuidando mi alma, es que la fe no importa, la oración no importa, la misa no importa. Eso están aprendiendo muchos. Así, ya es tiempo de hacer un cambio. Es tiempo de orar como nunca, caernos de rodillas especialmente ante Jesús en la Eucaristía y mendigar las gracias que necesitamos para nuestra familia. Satanás está atacando a nuestros hijos. Debemos tener ese espíritu de guerreros. Decir, sobre mi cuerpo muerto va a Satanás llevar a mis hijos al infierno. Ya es tiempo de levantar el arma del rosario. Ya es tiempo de estudiar nuestra fe.
Todos esos versos de la Biblia, quizás dijeron, oh, pues tanto. Pues hay que recordarlos. Cuando nuestros hijos preguntan, ¿cómo sabemos que existe un Dios? Ya no lo creo. ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos? Hay que dar respuestas buenas. Así podemos llegar a renovar la iglesia, la santidad de la iglesia. Es la respuesta en una sola palabra, santidad. ¿Cómo renovar a la iglesia? Hay que ser santos. Todo el mundo tiene derecho de esperar de los católicos santidad, como ustedes tienen derecho a esperarlo de sus sacerdotes. Así que hacemos ese trabajo, que no seamos flojos, que lleguemos a llevar muchos con nosotros al cielo para regocijar en ese triunfo de la iglesia, el final día, cuando la iglesia, la esposa de Cristo, será sin mancha en el cielo para toda la eternidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En unos momentos tendremos la bendición con la Eucaristía, y otra vez tendremos las confesiones. Y sí, hay líneas grandes, así queremos recordar esas reglas. No confesar los pecados de otros, así queremos ahorrar tiempo. También no hay que dar detalles extras innecesarias. Por favor, no decirme toda la historia. No es terapia donde decimos todos, no. Solo hay que decir los pecados, serios y más o menos cuántas veces. Tercero, no toda una lista de las cosas buenas que estamos haciendo. Así, no robar tiempo del sacerdote de los demás. Es muy difícil para mí hacer este anuncio, porque los quiero mucho. Y sí me preocupo por sus matrimonios, sus hijos, sus familias, pero no es el tiempo de decir todo, solo los pecados. Así, estoy orando por ustedes, pero solo los pecados. Y también los discos, yo sé que es mucho para recordar, pero para poder compartirlo con los demás, pues ahí están los discos de esta misión y también la misión sobre el matrimonio. Y también tengo unos 10 discos en inglés de un retiro para jóvenes en cuanto a la pureza y el plan de Dios para amor verdadero con nuestros cuerpos. Así quizás van a considerar eso. No hay colecta esta noche, solo la última noche, pero si saben que no van a poder estar el jueves y quieren poner algo en la canasta, apreciamos todo. Y espero que vuelvan mañana para la siguiente plática, una de mis favoritas, la Eucaristía, el cielo en la tierra. Que Dios los bendiga.